Listo, profesor, puede empezar. Ok, muy bien, señores. Entonces, oficialmente nos habíamos quedado en la clase anterior, en el ejemplo número 4, que dice determinemos el dominio de las siguientes funciones. Ok, yo voy a escribir la primera función que tiene nombre, se llama g de x. Entonces, vamos a tomar la primera función g de x y vamos a escribirla aquí: 1 entre x cuadrado menos x. Primero, para recordar la clase anterior, este tipo de ejercicio me está presentando la función de manera verbal, de manera numérica, de manera la otra gráfica o de manera algebraica. Dígamelo allá. Algebraica. ¿Por qué algebraica? ¿Recuerdas? Porque se presenta la función, se presenta la fórmula, se presenta una fórmula explícita. Entonces, en el caso de esta función, ¿qué debemos hacer para calcular el dominio? ¿Qué sugieren ustedes? Allá. Correcto, correcto. Un compañero indicó entonces que tomamos el denominador. Fíjense, ¿cuál es el denominador aquí? Sería x cuadrado menos x y lo igualamos a 0, pero lo igualamos a 0 para determinar cuáles son los valores prohibidos en esa función, ¿cierto? Ok, ¿y cómo yo logro calcular el valor de x aquí? Ok, allá. Factor común x, entonces me quedaría x multiplicado por x menos 1 igual a 0. Y luego resolvemos ya la ecuación dividida en dos lineales, ¿cierto? Sería esta primera x igual a 0 o x menos 1 igual a 0. ¿Ven? Y aquí me queda que x vale 0, pero de aquí me queda que x vale 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el dominio es el 0 y el 1. Ese es el dominio de la función. No, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Ya le voy a dar chance de participar a los que están en casa. Primero estoy con los de aquí y cuando estemos fuera de grabación, chance de participar allá. Dime el dominio, dime el dominio. Ajá, dígamelo. Correcto, sería todos los números reales, excepto, por cierto, el símbolo de excepto es un negativo como más largo, ¿ok? Excepto el número 0 y 1, correcto. Y ahí tendríamos ya el dominio de la función. ¿Qué pasa en el caso de la número 5? La función que tenemos como número 5, perdón, como 5 no, vamos a ponerle como 4b. Esta sería como una 4a. Vamos a ponerla aquí como 4b, porque es la misma instrucción, ¿ok? Sería la función h de x igual a la raíz de 4 menos x cuadrado. Para esta le voy a dar participación a los que están en casa. Entonces, pendiente aquí. Atención. Pregunto, ¿cómo se calcula el dominio de esta función? Yo, Dígalo. con una ecuación, tomando lo que está dentro del radical, mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Porque lo soñamos, cerramos los No, ojos. porque solamente estamos utilizando los números reales para esta materia, entonces. Para esta materia, entonces. Ok. El compañero indicó lo siguiente. 4 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Recuerden claramente que no existe la raíz cuadrada de un número negativo en los números reales. Esa es otra cosa que quiero aclarar. Cálculo diferencial es un cálculo para números reales. Aquí ustedes probablemente van a ver un número complejo en cálculo vectorial. Pero cálculo diferencial y cálculo integral, con Dios delante, que el grupo se mantenga conmigo, lo vamos a coger con números reales. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí vamos a despejar x cuadrado. ¿Cómo despejamos? Voy con los que están aquí. ¿Cómo despejamos la x ahí? ¿Qué haría usted, por ejemplo? Pasa el 4. Vamos a respetarlo, no hay problema. Él dice menos x cuadrado y pasa el 4 negativo, ¿cierto? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Allá lo multiplicamos por menos 1, pero cuidado con ese detalle. Si yo coloco x cuadrado, negativo x cuadrado, y lo voy a multiplicar por menos 1, y coloco menos 4, y lo voy a multiplicar por menos 1, ¿qué ocurre con la desigualdad? ¿Por qué se voltea? ¿Voltear es qué? Voltear no, porque voltear es una cosa como así. No sé, voltear. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con la desigualdad? Pasa a ser menor o igual. ¿Pero por qué? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta?
¿Ah? ¿Tiene que ver con qué? Con los signos. Sí, allá, ¿qué dice? Bueno, exacto, tiene que ver entonces con invertir. Exacto. Miren una cosa. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes entiendan el por qué al multiplicar por un negativo cambia la desigualdad. Vamos a poner, en este instante yo tengo 41 años. ¿Cuánto tienes tú, Ángel? Ángel tiene 18. Entonces, si yo coloco en este instante 41 es mayor que 18. O sea, evidentemente yo soy mayor que Ángel. Pero si las edades fueran negativas, da la casualidad de que yo tendría menos 41 y Ángel tendría menos 18. Entonces Ángel sería mayor, porque negativo 18 es más grande que negativo 41. Entonces, miren una clave. Para resolver una inecuación, se resuelve igual que una ecuación, pero tomando en cuenta que cuando yo multiplique o divida por un número negativo, cambia la desigualdad. Entonces, aquí va a cambiar a menor o igual. Y debe cambiar exactamente en el momento en que tú multiplicas por menos 1. Entonces, ajá, pero ¿para qué multiplicamos por menos 1? Me quedó x cuadrado y aquí me quedó menor o igual que 4. Y ahora, dígame, como raíz, o sea, tú harías esto. Vamos a ver, tú harías esto, x menor o igual que la raíz de 4. Así. No, no se puede hacer. Allá. Bueno, mira lo que está diciendo el compañero. Él dice que sería así. X menor o igual que más o menos la raíz cuadrada de 4. Tampoco. Y voy a aclarar por qué. Aquí hay un poquito de contradicción. Sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. Ok, vamos a poner x menor o igual que más o menos 2. No hace sentido, Carlos, que digamos x es menor o igual que 2. X es menor o igual que menos 2. ¿Por qué? Porque si es menor o igual que menos 2, ya es menor que 2. Estamos como redundando. O sea, en la ecuación es diferente. A ver, voy a aclarar. Si esto hubiese sido igual, sí está bien colocar x es igual a más o menos 2. Porque estoy dejando la posibilidad de que la x valga 2 y de que la x valga menos 2. ¿Ves? Son dos valores diferentes. Pero cuando esto se convierte en un menor o igual, no puedo decir que x es menor o igual que más o menos 2. Porque repito, estoy redundando. Estoy diciendo que x, si yo digo que x es menor que menos 2, es que está a la izquierda de menos 2. Y si está a la izquierda de menos 2, ya está a la izquierda de 2. O sea, si algo es menor que menos 2, es menor que 2. ¿Ok? Entonces, estaría redundando. Entonces, la respuesta sería x menor que 2. Tendría razón entonces Ángel, que tampoco tiene razón. Ah, claro. Ok, pero entonces vamos a escuchar a la gente de casa, a ver qué opinan. Señores, los escucho. ¿Qué hacemos? Ah, muy buena la participación. Yo sé. Hablen. Profe. Yo Ajá, diría dime, que dime. sería aplicar la raíz en ambos miembros, o sea, en ambos lados, y entonces quedaría valor absoluto de x, o sea, quedaría menos 2 y 2. Como que al final Ok, de cada igualdad. ya va. Voy a mutearlo un momentico para que no escuche el eco. Mire, lo que digo ese compañero es lo correcto. Yo debo aquí aplicar, fíjense aquí, yo debo aquí aplicar raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí. Alguien podría decir, profesor, pero es lo mismo. Ya vamos a ver la diferencia. Miren el detalle. Cuando ustedes tengan, y por eso es que yo explico este ejemplo, porque en los procesos a veces creemos que tenemos el resultado bien, pero el proceso está mal. Y claro, no pasa nada que si Carlos pone x igual más o menos 2 y pone al final la solución bien, yo posiblemente le quite solo 0.5. Pero en el proceso hay un error, hay una inconsistencia. ¿Ver? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos, y lo voy a poner por aquí como en una nubecita, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de x y esa está elevada al cuadrado, eso es x. Eso sí es x. ¿Pero por qué? Porque por lógica, la x tiene que ser obligatoriamente 0 o positiva, porque si no la raíz no existe. Es decir, aquí se elimina la raíz con el cuadrado.
Pero al revés, no. Si yo tengo la raíz de x cuadrado, no se elimina el cuadrado con la raíz. Se escribe que es igual a valor absoluto de x. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ocurrir, o sea, si tú me dices a mí que la raíz de x cuadrado es igual a x, yo te voy a dar un número. Te voy a decir, dale el menos 2. Menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? 4. Y la raíz cuadrada de 4 vuelve a ser menos 2. No. Entonces, mentira. Teniendo el valor absoluto, siempre es positivo. Porque ahí estamos diciendo que es el valor absoluto del número. En cambio, mira qué belleza con el valor absoluto. Si yo coloco menos 2 elevado al cuadrado, 4. Raíz cuadrada, 2 positivo. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 2? 2 positivo. Entonces la igualdad sí se cumple. Ahora, muy bien. Pero entonces finalmente si esto se transforma en un valor absoluto, queda valor absoluto de x menor o igual que 2. Y hay dos teoremas importantísimos que son teoremas de valor inecuaciones con valor absoluto. Inecuaciones con valor absoluto, que son los siguientes. Voy a escribirlos aquí. Aquí creo que se ve todavía. Sí, sí se ve. Sería otra nubecita para que lo recuerden. ¿Ve? Si tenemos valor absoluto de x menor o igual que un A es cualquier número positivo, me va a quedar que menos A es menor o igual que X es menor o igual que A. Es decir, me va a quedar que el valor de X está entre menos A y A. Pero, si yo tengo valor absoluto de X mayor o igual que A, entonces me quedan solo los otros dos lados. Me queda que X es mayor o igual que A, o también ocurre que X es menor o igual que menos A. ¿Ve? Este, digamos, es el teorema para convertir un valor absoluto en una solución ya final. Ahora, ¿a cuál de estos dos teoremas se parece esta solución? ¿Al primero o al segundo? Al primero. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Menos 2, miren aquí, menos 2 menor o igual que X menor o igual que 2. Pero ahora vamos a leer esto bien. ¿Cómo se lee esto a partir de la X? ¿Quién me lo lee? A partir de la X. ¿Cómo se lee esta inecuación, pero comenzando con la X? A ver. Vamos a hacerlo fácil. A ver, vamos a hacerlo fácil. Para los que están aquí, si yo digo Juan, menor que Pedro, menor que Luis, por ejemplo. A ver, una preguntita. Leámoslo a partir de Juan. ¿Cómo sería Viñas? Que Pedro. Ok. Ahora vamos a leerlo a partir de Luis. ¿Te atreves? A partir de Luis. ¿Ah? Luis es mayor que Juan. Está bien, excelente. Está bien, excelente. Ok, pero ahora lo quiero que lo lean a partir de Pedro. Léelo tú a partir de Pedro. Ajá. Pedro otra vez. Ok, vamos a empezar ahora de aquel lado primero. Pedro es. Y Pedro es. Ok, entonces él mismo va a leer a partir de la X. X es. Y. Correcto. Entonces, en pocas palabras, concluimos, señores, que el dominio de la función h es el intervalo cerrado que va desde menos 2 hasta 2. Porque estamos diciendo que la X puede tomar cualquier valor que esté entre menos 2 y 2. La compañera que está grabando, vamos a pausar un momentico. Listo, profesor. Ok. Oficialmente a partir de hoy vamos a ver el concepto de función, pero a nivel gráfico. Ya lo hemos tocado. Recuerden que les dije que se puede presentar de manera verbal, numérica, algebraica y ahora a manera gráfica también, ¿verdad?
Cuando estamos hablando de una función, hay un criterio que se llama prueba de la línea vertical que nos permite establecer si una curva representa o no una función. Y dice claramente lo siguiente, dice, una curva en el plano XY es la gráfica de una función de X, sí y solo sí. Es decir, siempre y cuando ninguna línea vertical se interseca con la curva más de una vez. Algunos de ustedes podrán decir, profesor, ¿y qué tiene que ver esto con hijo madre que usted colocó en la clase anterior? Tiene que ver mucho. Si yo tengo una curva, por ejemplo, una S puede ser una curva. Porque cuando en matemáticas se utiliza la palabra curva, se refiere a cualquier gráfica. Es decir, una recta es una curva, una circunferencia es una curva, un punto es una curva, un segmento es una curva, un triángulo es una curva. Cualquier figura que a mí se me ocurra realizar o que se ocurra graficar en el plano cartesiano es una curva, ¿ok? Es sinónimo de gráfica, por así decirlo. Entonces, una curva representa una función. Si toda línea vertical que yo imagine que puedo trazar, línea vertical, corta la gráfica en un solo punto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Mírenlo ahí en el ejemplo que aparece en la pantalla. Quiere decir que, por ejemplo, la primera gráfica que aparece en la pantalla sí es función. Porque no tiene nada que ver con esa línea vertical nada más que se está cortando. No, es que cualquier línea vertical que a usted se le ocurra trazar va a cortar a la gráfica en un solo punto, ¿cierto? Pero la segunda no es función. Y no es función porque claramente hay una recta vertical que la corta en dos puntos, ¿ok? Eso quiere decir, ahí lo dice, que hay un valor de X que tiene dos valores de Y. Es decir, hay una madre que tiene dos hijos. Por eso la relación madre-hijo no es función. En cambio, la relación hijo-madre sí es función, porque cada hijo tiene una sola madre, ¿ok? Que la comparte con sus hermanos, no importa, pero tiene una sola madre, ¿ok? Ahora no vamos a entrar por eso porque a mí me crió. No, eso no tiene nada que ver aquí. Aquí es simplemente quién es tu mamá, ¿ok? Entonces vamos con la primera gráfica que va a aparecer allá. Ahora la competencia va a ser del grupo de mujeres contra el grupo de hombres. Voy a iniciar con las mujeres, tanto las que están aquí como las que están en casa, pero primero voy a escuchar a las de aquí. Mujeres, atención, no importa. Para las mujeres, atención, esa gráfica que aparece en la pantalla, ¿es una función sí o no? Aquí está una compañera, dígamelo. A ver, ¿quién me dice otra cosa? Porque, a ver, si es función, allá la compañera, cálmese. Ok, hubo una compañera que dijo, sí es función, porque al trazar una línea vertical en cualquier parte de la gráfica, la va a tocar en un solo punto. Es que hay que aclarar que es en cualquier parte. No es solo una, ¿ok? Sino cualquier línea vertical pendiente, porque acuérdense que hay una práctica interactiva que vale 4 puntos, donde yo le puedo poner una gráfica y le digo si es función o no. Y usted solamente tiene que marcar la opción, porque las prácticas interactivas son divertidas, son rápidas, ¿ok? Es para gente inteligente. Entonces, a mí me dijo Intec, usted tiene puros muchachos inteligentes. Bueno, te vamos a darle para allá y vamos acá. Entonces, a ver, no se lleven de esos. Vamos aquí, entonces sí es función. Sí es función. Muy bien. Entonces, como la número 1 es función, yo quiero escuchar de las mujeres cuál sería el dominio y cuál sería el rango. Voy a aclarar. Para hablar de dominio, estamos hablando de valores de X. Y para hablar de dominio, yo tengo que ver la gráfica de izquierda a derecha. Desde menos infinito izquierda hasta más infinito derecha. Porque estoy hablando del eje X. Y cuando yo vaya a hablar del rango, entonces tengo que observar la gráfica de abajo hacia arriba. Porque en el eje Y, el menos infinito es abajo y el más infinito es arriba. ¿Ok? Muy bien. Entonces le pregunto a las chicas, primero las que están aquí, pendientes de las que están allá en casa, que ya voy a activar el audio para escucharla. Pregunto, ¿cuál es el dominio de la función? Ahí. ¿Por qué? Correcto. Es que es verdad. Mire, aquí hubo una compañera que dijo
Esa muchacha inteligente, yo me la cuide. Mire, aquí hay una compañera que dijo que el dominio eran todos los números reales. Claro, porque hay personas que se ubican en que el dominio, aquí lo voy a señalar, hay personas que se ubican que el dominio es de menos 2 a 2. Pero la compañera acaba de decir que para eso está en esta flechita. Es decir, la gráfica continúa extendiéndose hacia los lados, por así decir. ¿Ves? Entonces, bien, las mujeres, el dominio de la función sería todos los números reales. O lo mismo decir desde menos infinito hasta más infinito. Ok, pero ahora, ¿cuál es el rango? Vamos a escuchar a las que están en casa. Vamos a escuchar a las que están en casa. ¿Cuál es el rango, mujeres? Mujeres. Desde positivo 3 hasta infinito negativo. No, pero entonces quiere decir que cuando usted va para su casa, usted se va de espalda. Usted lee de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Ajá. Bueno, desde infinito hasta positivo 3. No, pero ya va, porque el infinito, si no me mencionas el signo, sería positivo. Negativo, infinito negativo. De nuevo, Negativo, vamos a infinito, corregir. Esta hasta- muchacha, Dios mío, va a matar al esposo cuando lo tenga. Vamos, escuchemos. ¿Cuál es el rango? Ana. Creía que era diciéndole a alguien más. Desde negativo infinito a 3, a positivo 3. Correcto, correcto. Ahora sí, valió la pena la corrección. Entonces, el rango de la función se lee de abajo arriba, es decir, desde menos infinito hasta, ¿cierto? Sí, hasta 3. Profesor, pero la gráfica no tiene número. No, hijo, eso no es necesario. ¿Okay? Ahí está la gráfica. Bien. Vamos ahora a escuchar a los hombres. Los hombres primero del curso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Es una función sí o no? Ajá. Cuidado con los locos. Yo tuve un estudiante, pero ya vaya. Antes que digan locura. Yo tuve un estudiante hace 2 trimestres que dijo, profesor, pero aquí hay un circulito pequeñito. Si trazo la línea vertical, la corto en 2 puntos. No, hijo, soy psicólogo. Eso es un punto abierto, ¿ok? No tiene nada que ver con un circulito. Son como 3 pedazos de recta, por así decirlo. ¿Es función sí o no? ¿Por qué no? Oye, eso me sorprende, eso me sorprende. Yo quiero que tú traces la recta vertical. Ven, para. Vertical, pero ya va. Yo quiero que tú traces la recta vertical que corta la gráfica en 2 puntos. Trázala. Ah, ¿cómo? Yo también pensaba. Ok, ahora sí. El compañero está diciendo que existen rectas verticales que cortan a la gráfica en 2 puntos. Yo no la veo. Pero bueno. Entonces, señores, sí es función. Todas las rectas verticales van a cortar a la gráfica en un solo punto. Ok. Sí es función. Muy bien. Ok, pero entonces ahora viene la pregunta. ¿Cuál sería el dominio de esa función y cuál sería el rango de esa función? Vamos aquí. ¿Cuál sería el dominio? Aquí, Ángel. Vamos a escuchar. Okay, yo te voy a ceder el micrófono para que tú lo digas. Ya va. Escuchemos a este muchacho. Miren este dominio. Por cierto, este muchacho está buscando novia, pero mire, vamos ahí. A las mujeres les gustan los hombres inteligentes. Mira, voy aquí. Se lo voy a poner para que él le diga el dominio. Desde negativo infinito hasta negativo 2, sin incluir, unido con negativo 1 hasta positivo 1, incluidos, unido con positivo 2, sin incluir hasta positivo infinito. Ok, básicamente es como de dónde a dónde va cada pedazo de curva, ¿ves? De dónde a dónde iría cada pedazo. Es decir, lo que acaba de decir el compañero es desde negativo infinito hasta el menos 2, pero lo pone abierto, porque no lo incluye. Para eso es el punto abierto
que el estudiante de hace 2 trimestres dijo que era el circulito. ¿Ok? Bueno, unido al pedazo que va desde -1 hasta 1, que sería el valor de el otro segmento, el segundo, el que está horizontal, y unido al pedazo que va desde 2, sin incluirlo, hasta el más infinito. Perfecto. No hay problema. A veces uno coloca funciones, este tipo de funciones se llaman funciones a trozos, porque tienen varios pedazos, ¿ok? O funciones por partes, y simplemente usted lo que tiene que analizar es cuál es el comportamiento. Ok, pero ahora vamos a escuchar a los varones de la casa. ¿Cuál sería el rango? El rango, chicos. -2 unido a 1 abierto más infinito. Hasta Ok, más infinito. ¿y cómo te escribes ese -2? Yo lo puse en verdad entre colchetes, después puse la unión. Ok, voy a aclarar. Muy bien, muy bien. La respuesta que él dio está bien. Primero, hay un pedazo, obsérvenlo aquí, que va desde 1 hasta más infinito. Eso está totalmente claro. O sea, el rango contiene un pedazo que va desde 1 hasta más infinito. Y el 1 no lo incluye. Es abierto. Pero a ese rango le falta solamente el valor de -2. Le falta solamente el valor de -2. Pero como solamente le falta ese valor, ustedes no lo pueden escribir ni entre corchetes ni entre paréntesis. O sea, yo no puedo escribir esto desde -2 hasta -2. No puedo. No puedo tampoco con corchetes desde -2 hasta -2. No. Como es un solo número, como es un solo elemento, se escribe como se escriben los conjuntos. Es decir, con unas llaves. Sería el -2 solito, solo el -2 unido con el pedazo que va desde 1 hasta más infinito. ¿Vieron? Muy bien. Entonces vamos tomando el hilo. ¿Ok? Para no ser injusto, entonces el tercer ejemplo va a ser de los hombres, porque el tercero es el fácil. Y el cuarto es un poquito más complicado para las mujeres. ¿Ok? Para ser justo, no falta nada, está perfecto. Es el -2, sí, el -2. Es que date cuenta de algo, papá. Aquí, mira. Date cuenta de algo. Ah, perdón, yo pensé que eres tú que me preguntó. ¿Qué pregunto? Tú, exacto. Es que aquí, date cuenta, mira la gráfica de abajo hacia arriba. Imagínate que tú vienes en un ascensor desde el menos infinito. Entonces, si yo te pregunto, allá abajo, ¿hay gráfica? No, porque como lo dijo la compañera, no hay flechita. O sea, no hay flechitas que apunten hacia abajo. No hay gráfica, porque si yo extiendo la gráfica va para acá y esta va para allá, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿hay gráfica en el menos infinito? No. ¿Hay gráfica en el -4? Tampoco. ¿En el -3? Tampoco. ¿En el -2? Sí. ¿En el -1? No. O sea, aquí no hay gráfica. Entonces, tú no puedes decir desde -2 hasta dónde. Si es solo el -2, ¿me entiendes? Entonces, es el -2 unido con un pedazo que sí tiene un intervalo. ¿Entendido? Ok. Pero ahora, de nuevo, para los hombres, la número 3. Vamos a ver. Para los hombres, de nuevo, pendiente, van a participar primero los de aquí. Esa. ¿Es una función, sí o no? Aquí, escucha. Ajá, dígalo. No es que. ¿Por qué no es una función? Exacto, puede ser una. Con una es suficiente. Ok. Acuérdense que basta con una. Es como cuando los hombres decimos, si me monta solamente los cuernos un día, ya. Esa no la perdono yo. ¿Me entiendes? Es así. En cambio, ellas están llamadas a perdonarlo. Es así. No es así, no es así. No, dicen que no. Ok. Entonces, no es función, no es función. Repito, porque existen líneas verticales que cortan en 2 puntos de la gráfica. Es decir, ninguna circunferencia es una función, por supuesto. De hecho, se habla de circunferencia, no la función de una circunferencia. ¿Ves? Muy bien. Pero si no hay función, entonces yo quiero escuchar a los que están en casa. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango? Los varones. Yo le voy a bajar nota porque no están en clase. De -2 a 2. De -2 a 2. Eso es que el dominio. Sí. ¿Y el rango?
De Desde- menos 2 a 2 también. igual. De menos 2 a 2 también. ¿Quién está en contra de esa respuesta en casa? Ajá. Juan, cuéntamelo. Eso era para participar, no era. O sea, hace ¿Ah, un tú estás de rato. acuerdo? Pero yo tengo una duda. Si estamos hablando de funciones, no importa si decimos que el dominio. Si usted no va a escribir dominio de esa función ahí. No, porque pero no ya funciona. va. Lo primero que está prohibido es que tú me preguntes a mí. Soy yo el que te estoy preguntando. Ah, Ven acá. bueno. Bueno, pues Primero, yo diría que no podemos decir ¿estás de eso porque no acuerdo con tu funciona. compañero, sí o no? Si estamos hablando de dominio de función, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Estás de acuerdo con tu compañero, sí o no? ¿Por qué? No. Porque, mire, Porque no es una función para tener dominio y rango. correcto, excelente. No tiene, o sea, no se puede escribir dominio y rango. No se puede escribir dominio y rango, porque recuerden que cuando hablamos de eso decimos dominio y rango de una función. Entonces, no es función, ni siquiera pongan no tiene dominio, no tiene rango. No, es que no se responde. Eso es un gancho. Claro, si estamos en selección múltiple y el profesor pregunta, ¿cuál es el dominio de esta circunferencia? Mira, yo te voy a poner menos 2, 2. Yo te voy a poner el menos 2, 2. Porque esos exámenes interactivos los hago yo, ¿ves? Pero para ponerte a pensar. Pero tú lo que no tienes que hacer es darle rápido porque estás perdiendo nota, ¿ves? Son 4 puntitos, claro. Ok. Entonces vamos con el 4 porque las mujeres, tú sabes, privan en inteligente. Vamos a escucharla a ver. Ay, ya. Ah, no, perdón, no hay 4. Ah, hey, estas mujeres son increíbles. Hicieron una trampa para que desapareciera el 4. No importa. Ok, ya listo, eran 3 nada más. Lo cierto es que entonces continuamos con la grabación. Aparece en la pantalla lo que es un modelo lineal. Ya lo voy a explicar, vamos a pausar un momento. Claro. Disculpen que. Pausa un momentico la grabación. Acompañar entre los Ok, vamos aquí, atención. Si tenemos, repito, cuando hablamos de un modelo lineal, me van a dar siempre 2 puntos, punto 1 y un punto 2. Con esos 2 puntos yo debo calcular siempre la pendiente. La pendiente es la proporción constante que aumenta o que disminuye en el modelo lineal, ¿ok? Y luego para calcular el modelo lineal o la fórmula que define ese modelo lineal, utilizamos y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Vamos a resolver un problema, una situación problemática que está determinada por un modelo lineal. Y presten mucha atención porque es clave, fundamental para el examen, para el parcial. Una de las preguntas de este primer parcial tiene que ver con modelo lineal. Ahí está. Yo lo voy a pedirle, por favor, en este instante a la propia Crisbel, que es la compañera que está grabando. Crisbel, activa tu micrófono y lee el problema en voz alta. Ok, profesor. Ejemplo 2. Los biólogos han notado que la cantidad de chirridos que emiten los grillos de cierta especie está relacionada con la temperatura y la correspondencia parece ser casi lineal. Un grillo produce 113 chirridos por minuto a 70 Fahrenheit y 173 chirridos por minuto a 80 Fahrenheit. Páramelo ahí. Listo. Entonces, fíjense aquí una cuestión de lo que la compañera leyó. Hay una palabra clave en el problema. Aunque en el examen yo digo resuelve el siguiente problema de modelo lineal. O sea que no se van a desubicar. Pero dice que la temperatura hace que los grillos chirreen, mejor dicho, porque realmente no chillan, sino chirrean. Así como, por ejemplo, el lobo maulla, por ejemplo, ¿ok? Entonces, los grillos chirrean, ¿ok? Entonces, lo cierto es que dice que si la temperatura está en 70 grados Fahrenheit, hay 113 chirridos por minuto. O sea, suena como suenan los grillos, ¿ves? Y si la temperatura aumenta a 80, los grillos se vuelven locos. O sea, que los grillos aquí en Dominicana se mueren, aquí en Santo Domingo, pues. Oye, si aumenta 80 grados Fahrenheit, entonces 173 chirridos. Ahí están los 2 puntos, papá.
Fíjense, pero ahora yo tengo que identificar quién es X y quién es Y. Porque hay una parte del problema donde te van a decir en palabras quién es X y quién es Y. Y yo lo voy a leer, fíjense. El inciso A dice lo siguiente. Encuentre una ecuación lineal. Ahí está. Encuentre el modelo lineal que modele, bueno, ya dice que modele la temperatura como una función del número de chirridos. Te está diciendo que modele a la Y en función de X. Como dice que la temperatura, aquí dice que tú puedes determinar la temperatura de un lugar si escuchas la cantidad de chirridos por minuto. Entonces, aquí te están diciendo al revés, por eso hay que tener cuidado. Si uno originalmente lee el problema, uno cree que de acuerdo a la temperatura que haya son los chirridos. Pero ese no es el problema. El problema es que los biólogos, que son unos locos, ¿ok? Y los matemáticos somos los inteligentes, tú sabes. Entonces, los biólogos se ponen a escuchar los chirridos. Eso sí están locos, de pana. No, mentira, me disculpan todos los médicos que están aquí, no sé. No, imagínate, no. Bueno, yo no sé, pero yo no. Los médicos se ponen a escuchar la cantidad de chirridos por minuto. Y si escuchan 113 chirridos por minuto, dicen, hey, la temperatura es 70. Son unos duros. Es al revés. O sea, lo que quiero dar a entender, que el ejercicio dice, en pocas palabras, que la temperatura representa la letra Y. Y que el número de chirridos N representa la letra X. O sea, nosotros no lo podemos poner a lo loco. Tenemos que leer bien el problema. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo hacer una tablita de valores. De dos valores que tenemos, porque me lo están dando. Todo el cuento que los biólogos y todo lo demás, a mí me interesa son los valores. Y claro, interpretándolo bien. Dice claramente que cuando la Y que es la temperatura, es 70, sabemos que la temperatura se mide en grados y que este es el número de chirridos. Entonces, cuando es 70 la temperatura, ¿son cuántos los chirridos? 113. Y cuando es 80, son 173. Entonces, ahí te están dando todo. Si yo identifico realmente quién es Y y quién es X, no me pierdo en la fórmula. ¿Ves? Porque, claro, los problemas pueden tener letras C, P, K, la que sea. Depende de lo que esté hablando el problema. Por ejemplo, aquí para el número de chirridos dijeron que era N. Y usted tiene que usar la N. Porque en la respuesta, si es selección múltiple, va a estar la N. Y si es de proceso, debe colocar la N. ¿Ves? Entonces vamos aquí. Vamos primero a calcular la pendiente. Observen el valor de M. Vamos a calcular el valor de M. El valor de M sería Y2 menos Y1. Entonces aquí sería temperatura 2. Perdón. Sí. Temperatura 2 menos temperatura 1. Dividida entre X2 menos X1. Entonces sería número de chirrido 2 menos número de chirrido 1. Vamos a restar para que veamos. Atención, aquí. ¿Cuál sería arriba? Sería 80 menos 70. 80 menos 70. Disculpe, Considerando profesor. esto, eso no importa si lo hace al revés. Si usted pone 70 menos 80, tiene que poner 113 menos 173. O sea, no importa quién es el 1 y quién es el 2. Pero digamos que para mantener el esquema, este es el primer punto y este es el segundo. Entonces sería 80 menos 70 y abajo sería 173 menos 113. Entonces, arriba, por supuesto, le está dando 10 y abajo le está dando 60, ¿verdad? Pero cuando lo simplificamos, me queda que el valor de M es 1 sobre 6. ¿Ves? ¿Pero qué significa ese 1 sobre 6? Una cuestión de lógica. ¿Quién está arriba en la fracción? ¿La temperatura o el número de chirridos? Temperatura. ¿Y en qué se mide la temperatura? En grados Fahrenheit. Entonces usted va a colocar aquí 1 grado Fahrenheit cada 6 ¿qué? Chirridos. Entonces esa es la interpretación del problema hasta ahora. Los biólogos lo que realmente descubrieron es que cada vez que se escuchen por minuto 6 chirridos, la temperatura es 1 grado Fahrenheit mayor. Escuchan 60 chirridos, 10 grados Fahrenheit. Escuchan tanto y así, por ejemplo.
O a lo mejor tenían un contador de chirridos, no sé. Entonces, ese sería el valor de la pendiente. Y hasta inclusive ya hemos respondido gran parte del problema. Yo no importa cómo me lo digan los incisos, igualito tengo que responder todo. Ahora vamos a encontrar la ecuación del modelo lineal. Escrita en nuestras variables aquí, ¿ok? Sería modelo lineal. La temperatura menos, la T de temperatura menos, la primera temperatura es 70, es igual al valor de la pendiente, que sería 1 sobre 6 multiplicado por ¿quién? Por X, que es ¿quién? N, menos el primer valor, que sería 113. ¿Ve? Y simplemente aquí en 1/6 aplico distributiva, porque para poder encontrar el modelo lineal tengo que despejar la letra T. O sea, la temperatura depende del número de chirridos que se escuchen, según el problema. ¿Ve? Entonces sería la temperatura va a ser igual a 1/6 multiplicado por N, 1/6 por 113. Sería menos 113 sexto y más 70, por supuesto. Y más 70. Entonces, por favor, ¿cuánto da? Menos 113 sexto más 70. Por favor. Ahí. ¿Cuánto da menos 113 más 70? Para entonces escribir el modelo lineal aquí. 513 partido Ok. 6. Una preguntita. Si escribo el modelo aquí abajito se ve, ¿verdad? Aquí. Sí. Sí. La T es igual a, sí se ve. Sería 1/6 N. ¿Y cuánto da esto? Menos 113 sexto más 70. Menos 51.16. 51. Menos 51.16. No, pero No, no quiero decimales. 51.16. ¿Cuánto da? Sí. 113 sexto más 70. 533 Decimales en partido fracción. sexta. 533 partido Da 6. negativo. De hecho, da positivo 4. A mí me dio 307 sextos. Positivo 4. A mí me dio 307 sextos. Así. 307 sobre 6. Vamos a darlo expresado en fracción. Entonces, esa sería la fórmula. Cada vez que me den el número de chirrido, la multiplico por 1/6, le sumo 307 sexto, y esa será la temperatura. Entonces, vamos a ver qué hemos respondido. Observen lo que hemos respondido. La primera dice: encuentro una ecuación lineal que modele la temperatura como una función del número de chirridos por minuto. ¿Hicimos eso? Sí, aquí está el modelo lineal. Aquí está. Segunda, dice: ¿cuál es el valor de la pendiente de la gráfica y qué representa? ¿Hicimos eso? Sí, aquí está. El valor de la pendiente es 1/6 y representa que por cada grado Fahrenheit hay 6 chirridos, o se escuchan 6 chirridos cuando la temperatura es 1 grado Fahrenheit, o como quieran, ¿ves? Y la otra dice, la letra C, la que no hemos respondido, porque dice: si los grillos se vuelven locos y están chirriando a 150 chirridos por minuto, estime la temperatura. Calcule aproximadamente la temperatura. Pero eso es muy fácil. ¿Cómo lo hago? Si ya tengo la fórmula. Reemplazando Sustituyendo No hay que sustituir, profe. la N por... Correcto. Entonces, en pocas palabras, me están diciendo en pocas palabras que cuando la N valga para el inciso C, cuando la N valga 150, yo tengo que calcular la temperatura. Eso es todo. Ya tenemos la fórmula, el modelo lineal, ya podemos responder. ¿Ven? Entonces, la temperatura será 1/6 multiplicado por 150 y más 307 sextos. Y ahí sí me interesa el resultado en decimales, porque ya es la temperatura. Y le colocamos grados Fahrenheit. ¿Cuánto da eso? Todo completo, 76.7. Entonces, acuérdense una cosa bien importante aquí. Cuando ustedes vayan a responder un problema, o sea, aquí yo no voy a escribir la respuesta del problema, la puedo escribir después que pausemos para que usted le tome foto. Pero aquí hay que responder en oración. Es decir, cuando hay 150 chirridos, la temperatura estimada es 76.7 grados Fahrenheit.
Puedes pausar la grabación un momentico, Crisbel. Listo. Ok. También ocurre en momentos determinados que a mí casi este tipo de problemas no me gusta, pero lo doy porque es parte del programa. O sea, lo que no me gusta es que es un tanto impreciso. Sin embargo, lo dice claramente allí. Fíjense lo que dice la observación y ya vamos a ver. Activa el micrófono para escuchar a Crisbel. Fíjense lo que dice la observación y ya vamos a entender que tiene que ver esto con el modelo lineal. Crisbel. Ok. Observación. Si no existe una ley física o un principio que ayude a formular un modelo, se construye un modelo empírico, el cual se basa por completo en la información recabada. Se busca una curva que coincida con los datos en el sentido de que capte la tendencia fundamental de los puntos de los datos. Ok. Hay momentos determinados en los que hay una situación, la que sea, que tiene muchísimos puntos. O sea que la gráfica representa muchos puntos. Y esos puntos se acercan a un modelo lineal. Tal cual va a ser nuestro ejemplo número 3 de la clase de hoy. Mírenlo ahí. Miren lo que dice el ejemplo. Eso lo voy a leer yo. Dice, en la tabla número 1 se enumera el nivel promedio de dióxido de carbono en la atmósfera, medido en partes por millón en el observatorio de Mauna Loa desde 1980 hasta el 2002. Estamos hablando de que en 1980 usa la información en ella que en ella aparece para encontrar un modelo para el nivel de dióxido de carbono. ¿Ve? ¿Qué pasa? En 1980, cuando el observatorio midió la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, determinó que había 338.7 partos por millón. Eso significa que cada millón de habitantes tenían esa cantidad de dióxido de carbono. ¿Eh? Pero en 1982 aumentó. En 1984 aumentó y sigue aumentando. Y aunque no aumenta de manera perfecta como un modelo lineal, así como el de los chirridos tampoco era un modelo perfecto, solo que casualmente con los números que nos daban, daba un modelo perfecto. Pero es imposible que los chirridos exactamente chirreen 173 exactamente, ¿ves? Entonces, pero este modelo, si nosotros lo graficáramos, sería todo eso. Mírenlo ahí, qué hermosura. ¿Ves? Si graficáramos todos los puntos, no es que hay que graficarlo, sino entender que todos esos valores se acercan medianamente a un modelo lineal. ¿Ves? Se acercan a un modelo lineal. No es un modelo lineal perfecto. La compañera Crisbel leyó claramente que era un modelo empírico, un modelo que se acerca más o menos a la realidad. ¿Eh? No hay que ser tampoco adivino para decir, yo creo que hoy a las 6 de la tarde va a haber tapón en Santo Domingo. Eso es algo empírico. ¿Okay? Puede que tú casualmente vayas y no hay. Milagro del Señor. ¿Eh? Pero normalmente es una ciudad congestionada a esa hora. ¿Eh? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Ese modelo. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo un ejercicio a ustedes así en el examen? Usted puede seleccionar 2 puntos, los que usted quiera. Porque al final es un modelo que se acerca a la realidad. No es totalmente real. Y por ejemplo, a mí me provoca seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar el primero y el último. A mí me provocó seleccionar 1980 y 2002. ¿Ven? Entonces yo pregunto, voy a colocar aquí, atención, año, y voy a colocar nivel o cantidad de dióxido de carbono. ¿Ven? Entonces, ¿qué año está allí? 1980. ¿Cuánto es el nivel de dióxido de carbono? ¿Cuánto es? 338.7. ¿Y en el 2002 cuánto es? 372.9. Perdón, 680. 1980. Muy bien. Entonces ahí viene con la pregunta. ¿Quién depende de quién? De él. Los años dependen de la cantidad de dióxido de carbono, o el estudio realizado por años te indica la cantidad de dióxido de carbono. ¿Quién depende de quién? ¿El dióxido de carbono de los años o los años del dióxido de carbono? Los años del dióxido de carbono, seguro.
Al revés. O sea, primero, o sea, digamos, la variable independiente es el tiempo. Es decir, no importa en qué momento se realizó. Ahora, en el año que se realizó, viene la cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, ahí lo que le estoy diciendo yo es que el nivel de dióxido de carbono es la Y y el año sería la X. ¿Ves? Y aquí no hay problema, como no me dicen las letras, yo voy a usar Y y X, pues, para no complicarme la vida. Entonces, como voy a usar Y y X, este va a ser X1, X2, pero este va a ser Y1 y Y2. Listo. Calculamos la pendiente y calculamos el modelo lineal. Eso es todo. Pero sabemos claramente que es un modelo aproximado. No es un modelo totalmente perfecto. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, aquí, si calculo la pendiente, será Y2 menos Y1, 372.9 menos 338.7. Y X2 menos X1 sería 2002 menos 1980. ¿Cuánto me da todo eso de una vez, completo y con 2 decimales? Porque ahí sí es inevitable los decimales, ¿ves? Vamos a tratar de ponerle 2 decimales a todo eso. ¿Cuánto le da, por favor? Allí. 1.55. ¿Ves? Entonces, eso quiere decir, si entendemos qué es esto, 1.55, ¿en qué se mide la Y? En nivel de dióxido de carbono o partes por millón de dióxido de carbono. Si yo pongo aquí partes por millón de dióxido de carbono. ¿Y en qué se mide el tiempo? En años. Pudiéramos decir en pocas palabras que está aumentando el nivel de dióxido de carbono, está aumentando 1.55 partes por millón por año en ese estudio y en esa comunidad. O sea, estamos hablando de algo muy específico, ¿ves? Ahora vamos a conseguir el modelo lineal. Sería, vuelvo y repito, en el momento en que ya usted va a encontrar el modelo, usted aplica la ecuación de la recta y despeja la Y, siempre, para que la Y dependa de la X, la Y dependa de X. Sería Y menos, ¿quién es Y1? 338.7. Es igual a la pendiente, que sería 1.55 multiplicado por X menos 1980. ¿Ves? Aplicamos aquí distributiva y el 338.7 pasa a sumar. Eso es todo. Entonces, ¿cuánto vale la Y? La Y vale 1.55x. 1.55x. ¿Y cuánto da 1.55 por 1980? 3.000. A 3.069. Punto nada. Y más 338.7. En definitiva, el modelo empírico sería 1.55x. ¿Cuánto me da esto? Menos, arreglar esto aquí, 2730.3. Y ahí está, ¿ven? Y hemos determinado el modelo. Entonces, ¿qué pasaría si el profesor Neomar dice aproximadamente cuánto dióxido de carbono, de acuerdo a ese estudio, hay actualmente? ¿En qué año estamos actualmente? 2021. Usted sustituye la X por 2021 y más o menos aproximado dióxido de carbono actual en la atmósfera. ¿Se entendió? Muy bien. Puede pausar, Crisbel. Crisbel, puede pausar. Cerramos nuestra clase del día de hoy con solamente dejarles en el aire que hay algunos problemas que no son modelos lineales. Claramente, pero cuando no sea un modelo lineal, el que si a usted le llega a aparecer en el examen, porque esa es otra cosa, al yo tratar de hacer exámenes diferentes, es probable, no nada en contra de los martes ni nada en contra de los jueves, es probable que simplemente yo diga, para el día martes voy a hacer 2 modelos de examen y le voy a poner modelo lineal, y para el día jueves voy a hacer 2 modelos de examen y le voy a poner un modelo no lineal. ¿Ves? O sea, por eso les digo, cada quien concéntrese en estar preparado para el examen. Y no, mándame foto del examen que aplicó el martes porque él va a repetir. Eso no lo crean conmigo. Yo no soy un profesor flojo, ¿ok? Entonces yo no, o sea, eso no va a ocurrir nunca, que yo le voy a poner el mismo examen el martes y el jueves. Eso no va a ocurrir.
Usted no, si estudia por ahí, yo voy a estudiar nada más eso, no voy a estudiar más nada, usted se va a quemar. Porque el examen del jueves va a ser diferente. Entonces usted tiene que estudiar bajo el esquema de estar preparado para el examen. Entonces, existen modelos que no son lineales, pero cuando no sean modelos lineales, el programa de cálculo diferencial exige que tenga la fórmula. O sea, porque aquí no vamos a estar buscando cómo se construye la fórmula del modelo no lineal. Cuando es un modelo lineal, usted descubre la fórmula. Pero cuando es un modelo no lineal, te dan siempre la fórmula. Y bueno, cuando te dan la fórmula, básicamente lo que vas a responder es depende de cuál de las variables te pidan calcular. Ejemplo, vamos a escuchar a Crisbel leer, por favor, el último ejemplo de la clase de hoy. Ok, profesor. El peso de una astronauta. Si un astronauta pesa 130 libras en la superficie de la Tierra, entonces su peso cuando esté a h millas sobre la Tierra está dado por la función, la leo la función. Lo cierto es que dice, la astronauta pesa 130 libras. Eso no es inicial del astronauta. Que en la medida de que ella va subiendo, ustedes creen que el peso de ella, recuerden que el peso no es la masa. Hay gente, yo entiendo eso, hay gente que le preguntan el peso y vienen y dicen 80 kilogramos, 100 kilogramos o tantas libras. Esa es la masa. Cuando hablamos de peso, se multiplica por la gravedad o tiene que ver con la gravedad. Entonces, en definitiva, si el astronauta va subiendo y subiendo y subiendo, su peso va aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Acuérdense que supuestamente en la luna nos ponemos livianos, supuestamente. ¿Okay? Yo espero ir para allá, vamos a ver. Entonces, lo cierto es que ahí está la fórmula, pero fíjense que ya, básicamente cuando me dan la fórmula, cualquier cosa, ¿qué es lo más que me pueden preguntar aquí? O la altura y me dan el peso, o el peso y me dan la altura. Pero no es nada del otro mundo, es simplemente saber despegar y calcular. Entonces, en este caso escribo primero aquí la fórmula, sería la W es igual a 130 multiplicado por 3.960 dividido entre 3.960 más h elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a responder el primer inciso. El inciso A dice, ¿cuál es el peso cuando ella esté a 100 millas sobre la Tierra? Clarito, facilito, ¿cierto? Porque me están preguntando en el inciso A, en pocas palabras, ¿cuánto vale la W cuando la altura es cuánto? 100. 100 millas. 100 millas. Muy bien. Nada, vamos a responder. Primero sustituimos rapidito y colocamos y nos apoyamos con nuestra calculadora. La W sería 130 multiplicado por 3.960 dividido entre 3.960 más 100 y todo completo elevado al cuadrado. Dígame cuánto da eso de una vez. No, imposible. Ah, pero multiplicado por 130 de una vez. Oye, ve si no desapareció el astronauta y que se 0 punto, digo aquí el muchacho. Pero a 100 millas no, o sea, no tanto. Ok, entonces sería 123.67 libras, ¿cierto? Entonces debemos decir aproximadamente o a 100 millas, que hay que responder en oración porque es una pregunta que te dicen cuál será. O sea, hay que tratar de responder. Dice entonces, su peso a una altura de 100 millas será aproximadamente 123.67 libras. Dígame. No, me refiero más que todo al examen, a la tarea. Aquí no, porque aquí estamos tomando nota y yo lo estoy diciendo. Por eso es que me encanta que graben, porque a veces uno graba y dice cositas que quizás se le pasa. Entonces, puede ser que en un examen usted tenga toda su respuesta buena, pero no respondió con alguna oración. No es que va a sacar tampoco 10, pero de repente usted sacó 18 en vez de 20, por ejemplo.
Hay que cuidar todos esos detalles, todos esos elementos. Ok, y la letra B sería la pregunta al contrario. Dice, ¿a cuántos kilómetros? Bueno, me están preguntando la altura, pero en kilómetros, no importa. Igual yo sé que la primera respuesta que yo vaya a tener es en millas, porque la altura se mide en millas. Y después buscaré la equivalencia entre millas y kilómetros. ¿Se entiende? Dice, ¿a cuántos kilómetros aproximadamente sobre la Tierra se encuentra cuando su peso es 103.79 libras? Entonces me están preguntando, atención, me están dando ahora el peso, me están diciendo que es 103.79 libras, ese es lo primero, y me están pidiendo que calcule la altura, pero que la altura al final la exprese en kilómetros. Yo primero, de la fórmula, si yo calculo la altura, va a estar expresada en millas. Y luego buscaré la equivalencia. No se asusten tampoco, porque si en el examen aparece eso y ustedes me preguntan, profe, ¿cuántas millas tiene un kilómetro? Yo lo busco y se lo decimos ya. No nos enrollamos la vida. Tampoco es que hay que saberse la escala, ¿ok? Entonces vamos aquí, sería, voy a sustituir la W. Vamos a despejar. Ese sí me gusta, porque miren, 103.79 es igual a 130 multiplicado por 3.960 dividido entre 3.960 más h elevado al cuadrado. Vamos a despejar la h. ¿Qué hago primero? Dime. Vas a dividir el 130, ¿cierto? Dividan 103.79 entre 130. Y me dicen cuánto da. 0. Vamos a tratar de escribir dos decimales siempre. 0.80. 0.8. Muy bien. Y eso va a ser igual a ¿quién? Mira, a 3.960 dividido entre 3.960 más h elevado al cuadrado, ¿cierto? Ok. ¿Y ahora qué hago para eliminar el cuadrado? Pasamos, pues aplicamos raíz en ambas partes, ¿cierto? O pasa el 2 a raíz. Pero aquí, como tengo que sacar raíz, debo considerar el más o menos, porque no sabemos si de repente, claro, se entiende que cuando este quede menos 0.80 probablemente la altura va a quedar negativa. Esa no es la respuesta, ¿ves? Pero hay que considerar, sería más o menos la raíz cuadrada de 0.80, ¿okay? Sería igual a 3.960 partido en 3.960 más h, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto me da esa raíz? Ok, entonces yo voy a borrar aquí, aprovechándome, digamos, de la tecnología, y aquí voy a poner de una vez el 0.9. Tanto positivo como negativo, ¿ves? Entonces, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Primero vamos a hacerlo con el positivo, es decir, 0.90 multiplicado por 3.960 más h es igual a 3.960. ¿Ves? Si usted quiere, aplica distributiva, o si quiere también pasa el 0.90 a dividir y después el 3.960 a restar. Es lo mismo, ¿ok? Al final tiene que despejar la altura, ¿ok? Por ejemplo, alguien puede decir, profe, yo no quiero aplicar distributivo, voy a poner 3.960 más h es igual a 3.960 entre 0.90. ¿Eh? Entonces quiere decir que la h va a ser igual. ¿Cuánto me da esta división? 4.400 menos, porque este pasa a restar, 3.960. Entonces, más o menos, ¿cuánto será la altura? 460 millas. 440 millas. 440 millas. Pero, ¿cuántas millas tiene un kilómetro o cuántos kilómetros tiene una milla? ¿Cuál es la equivalencia? Pueden colocarla inclusive ahí. ¿Ah? No recuerdo, yo no recuerdo por cuánto se multiplica. 440, busquen en internet ahí, rapidito, ya. Una milla equivale a cuántos kilómetros, coloquen allí. ¿Qué me dice? O sea, una milla. 1.61. Una milla equivale a 1.62. 1.61, vamos a poner 1.61 kilómetros. ¿Ves?
Entonces se supone que este 440, usted lo multiplica por 1.61 y sabe cuántos kilómetros son. ¿Ves? O sea, simplemente este número lo multiplicamos por 1.60. ¿Cuánto le da? 708 kilómetros. Entonces podemos responder en oración. Miren una cosa. El menos 0.90 queda descartado. ¿Pero por qué? Porque si yo pongo aquí negativo 0.90, esto va a quedar negativo. Va a quedar menos 4.400. Y menos 4.400 menos 3.960 va a dar negativo. ¿Ok? Eso la pueden descartar o no hacer. No es que todo el tiempo que hay que sacar, lo que yo no quiero es que ustedes saquen raíz y se olviden en momentos determinados de que hay una solución con más y una solución con menos. Para este problema el menos no es importante, ¿eh? Pero puede haber alguna situación donde el menos sí sea importante. ¿Okay? Dígame la pregunta. A multiplicar, está dividiendo, pasó a multiplicar, pero luego el 0.90 te quedó multiplicando, pasó a dividir. Es como un intercambio entre ellos dos. Tú también podías, si te gustaba más, aplicar distributiva, pasar a restar y luego dividir, es lo mismo. ¿Te va a dar un resultado similar o igual? Ok, Crisbel, podemos pausar la grabación, despedimos nuestra